Clase número 5. Cuidados SEO en JavaScript. En la clase del día de hoy vamos a aprender cuándo entender si una web entrega el contenido con JavaScript o no. Eso es muy importante porque el hecho, tal como habíamos mencionado anteriormente, el hecho de que una web tenga JavaScript no quiere decir que ha sido creada con JavaScript exactamente. Recordemos que JavaScript funciona para crear desde animaciones hasta, por ejemplo, traqueos internos en una web y demás. Mm, lo importante aquí es entender si esa web entrega el contenido dinámico, por ejemplo, mediante JavaScript, y esto puede eventualmente causar que Google tenga que ir a un tercer paso, tal como vimos en la clase anterior, y renderizar, lo cual va a tomar más tiempo en poder almacenar ese contenido y eh, indexarlo y posicionarlo posteriormente, si es que la web está bien configurada, porque si no, puede suceder de que la web pues nunca llegue a mostrar o Google nunca llegue a indexar ese contenido. Entonces es importante y eso es lo que vamos a ver en la clase del día de hoy. La web es gigante, tenemos webs HTML, imágenes, videos, tenemos webs también muy complejas como pueden ser webs creadas con JavaScript, con algún framework, puede ser React, puede ser Angular, puede ser muchos otros Vue.js, muchos otros librerías y frameworks que hay basados en JavaScript al día de hoy. Entonces, también es importante entender cuál es esa tecnología con la que la empresa en la que estamos laborando, con el proyecto en el que estamos laborando, cuál es esa tecnología que está utilizando. ¿Qué es una web entonces con JavaScript o qué se puede entender entre comillas como una web JavaScript? Bueno, desde el punto de vista SEO, tal como mencionamos en la clase número 4, JavaScript originalmente se utilizaba para crear efectos en un sitio web, agregando mayor interactividad, la cual se procesa en el navegador directamente. Pero esos efectos no hacen que una web sea creada en JavaScript o no, esos efectos no hacen que una web sea JavaScript, es decir, son simplemente pequeñas partes de la web. Desde el punto de vista SEO, como les había mencionado, lo que nos preocupa es ese contenido, el contenido principal del sitio web, cómo se está sirviendo, cómo se está mostrando a Google y a los usuarios. Vamos a aprender rápidamente y con el ejemplo, cuando una web sí hay que preocuparse porque esté entregando el contenido con JavaScript. Cuando sí tenemos que decir, ok, la web está entregando el contenido con JavaScript, Google no lo está logrando ver. Vamos a ver cómo cambiamos esto para que eh, Google pueda ver nuestro contenido y lo pueda indexar. Y evidentemente, pues también lo pueda rankear. Aquí tenemos dos ejemplos. El primer ejemplo es una web propia, una web que he creado de un proyecto que he creado para practicar. Es una web de hosting y la otra es una web que he tomado eh, de un ejemplo de una web creada en React.js. Vamos a ver los dos ejemplos y vamos a ver las diferencias. Tal como pueden ver aquí, esta es mi web. Esta es una web creada con Next.js. Next.js es un framework de React. Lo vamos a ver más adelante, pero por el momento les adelanto que, bueno, es un framework de React y pueden ver que, bueno, la web carga estos movimientos, estos clics, cuando yo, por ejemplo, hago un clic aquí, ven que cambia el contenido. Esto es con JavaScript, pero no por eso es que mi web está creada 100% en JavaScript o no por eso yo puedo decir de que el contenido se sirve en JavaScript o debería preocuparme por el SEO, por así decirlo, de JavaScript. Hay que entender eso muy claro. Si la web está sirviendo el contenido esencial, principal, sin ningún problema, entonces pues no tenemos ningún problema con JavaScript. El problema sería que al yo desactivar JavaScript, este contenido desaparezca. Eso sí sería un problema porque quiere decir de que Google pues no ve el contenido de la manera adecuada y que eventualmente para ver ese contenido pues va a renderizarlo, va a tomar más tiempo y puede que al final del día pues no lo indexe del todo si nuestro contenido no está bien configurado o más bien si la aplicación no está bien configurada. ¿Cómo vamos a verificar eso? Cuando nosotros empezamos a trabajar en un proyecto y ese proyecto está creado pues principalmente con alguna tecnología basada en JavaScript o algún framework, librería, es importante que nosotros hagamos una verificación rápida para poder determinar cómo Google eventualmente estaría viendo este proyecto. Lo primero que vamos a hacer es clic derecho y vamos a ir a inspeccionar. Nosotros, bueno, tal como vimos en la clase anterior, tenemos esta pestaña o esta herramienta para desarrolladores de Google
y bueno, nos va a ayudar muchísimo durante el proceso de este curso. Vamos a ir a la sección que aparece a la derecha, esta pequeña rueda dentada o este pequeño engranaje. Damos clic y vemos que nos sale o nos aparece más bien esta sección con opciones. Nosotros vamos a seleccionar la opción que dice Disable JavaScript o deshabilitar JavaScript. Con esto ya hemos deshabilitado el JavaScript de nuestro sitio web y si nosotros recargamos, va a cargar el sitio web, pero sin las funciones de JavaScript. Es importante mencionar que para desactivar JavaScript pueden utilizarlo tal como les mostré, o bien podrían utilizar simplemente una extensión de Google Chrome o una extensión de Mozilla Firefox. De hecho, esta extensión Disable JavaScript es una extensión que está pues, disponible tanto en Mozilla como en Chrome. La pueden instalar y la voy a dejar en la descripción de este video. Hace la misma función que esta acción que acabamos de hacer aquí. Pero bueno, era simplemente para decirles que esa opción quizás un poco pues, más sencilla si están haciendo muchas pruebas a la vez. Entonces, al yo recargar el sitio, pueden ver que el contenido principal, el contenido que yo necesito que el usuario y que Google puedan ver, está cargando perfectamente. Claro, no está funcionando estas opciones o estos botones de aquí. Recuerdan que antes de deshabilitar el JavaScript, estos botones funcionaban. Ahora no funcionan, pero no es la prioridad. Hay que entender que cuando hablamos de una web basada en JavaScript, un problema SEO en JavaScript es cuando el contenido no es accesible, cuando no se muestra, cuando no es prioridad. Entonces, eso es lo que debemos preocuparnos. Que la web no tenga algunas funciones, pues sí es algo que de diseño que tenemos que preocuparnos, pero no es que nos va a afectar desde el punto de vista SEO, desde el punto de vista de posicionamiento. Si nosotros ingresamos, por ejemplo, aquí, vemos que pues la web carga, podemos ver el contenido y todo lo demás. Y bueno, simplemente pues que no hacen clic, al hacer clic no funcionan estos botones, las funciones pues no están trabajando, pero el contenido se está mostrando. Y eso es lo que más nos interesa a nosotros. ¿Por qué? Porque cuando Google va a llegar, cuando el bot de Google va a llegar a nuestro sitio, esto es lo que va a ver. Va a ver el contenido del sitio y es lo que más le va a importar ver que el contenido del sitio funcione de manera adecuada, pues no le va a importar mucho que si este botón cambia de color al hacerle clic. Eso le va a importar al usuario y nos tiene que importar, obviamente, porque como había mencionado en la clase anterior, cuando creamos un sitio web, al final del día la razón de ese sitio de existir es para que genere negocio. Pero ese es otro aspecto que quizás, aunque nos tiene que importar como SEO técnicos, pero es un aspecto que también tiene que verse principalmente del lado del negocio. Pero a nivel de SEO, lo que a nosotros nos tiene que importar es que el contenido se vea, que Google lo pueda indexar y que lo pueda posicionar para que obviamente aparezcan los resultados de búsqueda para palabras claves determinadas y que eso traiga usuarios. Entonces, dicho esto, podemos ver cómo este sitio cumple con las características mencionadas de que no es un sitio al cual yo tendría que preocuparme por el tema de JavaScript o por el tema de SEO en JavaScript, porque el sitio carga el contenido. El contenido principal no depende de JavaScript. Entonces, son simplemente estas funciones. Como pueden ver, ahora sí funcionan, valga la redundancia. Si yo hago clic aquí, cambia el contenido, pero el contenido siempre va a estar visible con o sin JavaScript. Entonces, esto es algo que si yo estuviese analizando, auditando esta web, yo diría, ok, esta web no tiene un problema por servir el contenido con JavaScript. Entonces, no es algo lo que a mí me preocupase. Ahora bien, también es importante mencionar que los contenidos principales, tal como lo mostramos en la clase anterior, yo les recomendaría que no los carguen directamente con JavaScript, sino simplemente que carguen con el HTML. Es decir, esos contenidos más importantes, lo que genera negocio para o lo que genera dinero para la empresa, son esos contenidos en los que tenemos que enfocarnos, que carguen de una manera rápida. Simplemente lo podemos directamente crear o incrustar, por así decirlo, en el HTML. Y los otros contenidos, por ejemplo, artículos o otros contenidos que pues no son tan, no generan dinero para la empresa, no son tan relevantes, pues sí los podemos cargar con JavaScript. Entonces, lo más importante aquí es que el contenido principal sea y se entregue de una manera rápida, que no tenga Google que ir a hacer un paso adicional pues para ver este contenido. Ahora que vimos que esta web funciona perfectamente, que no tenemos un problema con JavaScript.
no sirve el contenido o no lo entrega el contenido con JavaScript, al menos el contenido principal. Ahora vamos a ver un caso diferente. Esta web, como ustedes pueden ver aquí, ¿qué sucede si yo hago el mismo ejemplo? Si yo vengo a inspeccionar, hago clic en la rueda dentada o en el engranaje de la derecha y deshabilito JavaScript. Al recargar, pueden ver que dice la web necesita que esté activado JavaScript para poder funcionar. Este es un problema bastante serio, bastante grave. ¿Por qué? Porque Google ni tan siquiera está viendo ninguna parte de la web. En algunas ocasiones, cuando uno deshabilita JavaScript, alguna parte del contenido se ve y otro no. Pero en este caso tenemos que es un contenido, pues, nulo prácticamente. Y entonces, si esta web dependiera de temas de SEO, pues no posicionaría prácticamente en absoluto. Para Google sería muy complicado poder posicionar este sitio web porque el contenido se está entregando de una manera que no es posible verlo si no es con JavaScript. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer aquí? Y lo vamos a ir viendo más adelante, solo que aquí quiero mostrarles pues los conceptos básicos. Aquí tenemos que pasar el contenido, principalmente el contenido más importante para que esté directamente en el HTML, por ejemplo, o a reparar, mejorar cómo se está entregando el contenido. Quizás no, hay un error al momento de entregar el contenido y eso sucede principalmente porque no hay un acompañamiento SEO al momento de que el desarrollador pues está creando el sitio web y obviamente el desarrollador pues no sabe de SEO. Y es importante mencionar que siempre que se hace una migración, obviamente el posicionamiento, el tráfico va a caer por algunos días, pero si se hace de manera mal, tal como he visto en otros ejemplos, la caída es continua. No hay una recuperación tal como se debería esperar. ¿Qué es lo que sucede? Que si se hacen estos cambios sin un acompañamiento SEO, una vez que se hace la migración, pueden pasar los días, inclusive las semanas, y el sitio web va a ir perdiendo tráfico y posicionamiento y no lo va a recuperar porque sencillamente Google no puede crawlear, no puede rastrear ese contenido, indexarlo y entender de que es el mismo contenido de la misma web, simplemente que se hizo un cambio de diseño. Supongamos que nosotros somos el bot de Google. Visitamos la página de Help My Hosting, que es mi web de temas de reviews o reseñas de hosting. Y el contenido principal, el contenido se estaba entregando en HTML de una manera eficiente, estaba en el marcado de la web de una manera eficiente. Google puede ver ese contenido y lo puede rastrear y clasificar y indexar y puede estarlo visitando, pero en el caso de la otra web, no se estaba entregando de esa manera. Bueno, ni tan siquiera se estaba entregando del todo porque estaba mal configurado, pero en ese caso, asumiendo de que, por ejemplo, sí estaba bien configurado, pero eh, no se estaba el contenido entregando directamente en el HTML, Google tiene que hacer un paso más, tal como les expliqué ayer, y es hacer el renderizado. Es decir, procesar ese contenido y luego ese contenido enviarlo a lo que sería el staging de indexing, donde lo va a clasificar y a posicionar. Pero como ustedes pueden ver, es un paso adicional. Entonces, al menos desde mi punto de vista, no veo el sentido o la razón para cual vamos a crear más problemas o vamos a crear más pasos o más dificultades para que nuestro contenido se indexe. Yo creo que el contenido que es más importante, el que es, como dicen, el business content o el contenido de negocio, ese contenido debería o debe más bien estar directamente en el HTML sin mucha complicación para Google. En la clase número 6 vamos a desplegar de manera sencilla una aplicación con Next.js. Les voy a explicar que Next.js es un framework de React, pero bueno, les voy a profundizar un poco más y de manera sencilla vamos a ver cómo podemos crear una pequeña aplicación, una pequeña web para nuestros ejemplos. Vamos a desplegarla directamente en algún servicio como Netlify y todo lo vamos a hacer en una sola clase. Entonces aquí es donde ya vamos a empezar nosotros a tocar código. Vamos a ir viendo algunas acciones y va a ser muy interesante. De igual manera voy en algunos momentos a tocar clases que serían de conceptos, de teoría, para que ustedes también lo puedan ir acompañando con las clases de código. Y bueno, espero que les haya gustado esta clase número 5. Recuerden suscribirse, darle like al video y nos vemos en la clase número 6. Hasta luego.